Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Radio. Muy buenas tardes, como todos los días jueves, damos inicio a un nuevo capítulo de Legal Lab. Se nos viene un programa muy interesante. Hoy un día bien especial porque hoy me tocó en la mañana participar en un taller sobre compras públicas e innovación y me llevé la noticia de que el día de ayer fue la promulgación de la Ley de Compras Públicas e Innovación, que es un tema que para nosotros, para Pablo y para mí que trabajamos en esto y que además tenemos nuestro programa, este programa que precisamente busca fomentar este ecosistema de innovación, creemos que es un tremendo paso. Ahora viene un segundo desafío que va a ser cómo se va a implementar esta ley, pero que desde el Estado se promueva la adquisición de innovación, de proyectos de innovación, de I+D y también de productos innovadores, creo que es un tremendo avance y un tremendo desafío. Pero no es el tema que nos va a convocar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de ecosistema de innovación regional. En particular vamos a hablar del ecosistema de innovación del Biobío, pero no voy a hacer más spoiler y voy a dar de inmediato el pase a mi querido amigo y coconductor Pablo Acevedo para que les dé la bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo estáis, Fernando? Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Oye, sí, pues tenemos un programa muy interesante. Tenemos acá, yo te diría, el experto, uno de los grandes expertos del ecosistema que ha ayudado a construirlo. Hay muchos actores muy relevantes, hombres y mujeres, ciertamente, en el Biobío, pero el que tenemos hoy día yo creo que es el que nos va a dar, siempre tiene las noticias ahí, las papitas, así que obviamente que vamos a sacarle el jugo. Antes de partir, obviamente, quiero dejar a todas y todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en vivo en LinkedIn, estamos en Facebook, Instagram, estamos en X, antes de llamar a Twitter, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud y estamos en Spotify. Así que síganos en nuestras redes sociales y en www.divoxradio.com. Y bueno, sin más, tengo el gusto y el agrado de presentarles a mi querido amigo Emilio Hernández. Emilio es fundador de InWork y, como les decía yo, entre otros sombreros, experto en el ecosistema de emprendimiento e innovación del Biobío. ¿Cómo está, Emilio? Muy buenas tardes. Hola Pablo, hola Fernando, feliz de la invitación. No sé si tan experto, pero ahí poniéndole el peño todos los días, tratando de impulsar un poco lo que se está haciendo desde BioBio, así que feliz de estar acá. Oye, Emilio, vamos al grano. ¿Qué es InWork? Cuéntale a nuestros auditores. ¿Sabéis que Ingure es mi sueño? ¿Ah? Yo hace 4 años, un poquito antes de la pandemia, empecé a hacer un magíster de innovación y emprendimiento para aprender un poquito más. Lleva varios años trabajando en eso. Y cuando llegó el minuto de la tesis, no sabía de qué hacerlo y ahí planteé, oye, un tema súper trillado, pero era ¿por qué las startups fracasan? Entonces empecé a indagar, a investigar harto, hay un montón de estudios, hay muchos, y me basé en uno que había hecho Bill Gross con Idealab, que definía 5 elementos específicos, y quise validar esos elementos con startups chilenas. Y ahí entrevisté a casi todos los unicornios actuales chilenos, algunas startups que habían fracasado, otras que habían levantado ciertos montos de capital, otras con éxito. Y en el camino de esa investigación descubrí algo, en realidad que ya lo había leído, pero como que lo pude validar aún más, que era el tema del capital social. Y me di cuenta que muchas de aquellas startups que habían logrado ciertos éxitos medidos ya sea en ventas o ya sea en levantamiento de capital, fueron obviamente, sin quitar el mérito por sus tecnologías y desarrollos, pero fueron facilitados en gran parte por las redes a las que tenían acceso. Así que con esa bandera fue que tomé la decisión valiente en estos tiempos de renunciar en la pega que tenía en esos tiempos, buscar una pega que me permitiera tener un poquito más de libertad. Y fundamos InWork con una lógica de hub de innovación, de decir, oye, nosotros queremos ser un articulador, pero con la lógica de poder disponer este capital social que tiene, en este caso BioBio, y ojalá cada vez más grande, a disposición de los emprendedores. Que ya pueda existir una relación simétrica entre quienes están emprendiendo con quienes son esos agentes que los ayudan a dar velocidad. Así que ya llevamos 2 años con Ingor, que hemos hecho varios productos en el fondo que responden a esta lógica de articular ecosistemas y fortalecer el capital social de los emprendedores, y donde esperamos ir creciendo efectivamente cada vez más. Oye, Emilio, y lo que dices tú del capital social, le doy la palabra a Fernando. Una de las cosas que me ha llamado la atención como penquista que soy, que voy y que disfruto cuando voy a Conce, que antes no conversaban los actores del ecosistema. 2, 3 años atrás, como que se peleaban los fondos, se peleaban las startups, no había mala onda, pero había una especie de buena onda y que por detrás era como, ya, pero ándate conmigo la cuestión.
Y las últimas veces que veo Conce ha sido una cuestión impresionante que me llama mucho la atención. Todos colaboran, las startups de alguna forma pasan de una aceleradora incubadora a otro, y no en un mal sentido de que se estén, por así decirlo, perpetuando en los fondos, pero todos colaboran, nadie se pelea por ser el protagonista, todos comparten protagonismo de decisiones. ¿Qué pasó ahí eso? ¿Cómo llegamos a eso? Qué maravilla, digamos. Sí, de todas maneras, mira, estas son puras teorías, yo tengo mi teoría propia, pero yo creo que efectivamente, pre-pandemia, se veía mucho eso. Si bien siempre habían intenciones, pero existía cierta colaboración en paralelo de cierta competitividad, porque al final igual hay que entender, y yo soy siempre súper justo en el sentido de que casi todos los actores del ecosistema, más aún aquellos apoyan a emprendedores que tienen fondos Corfo, tienen que al final velar por sus indicadores. Entonces eso te obliga de cierta manera a querer competir con tu par. Pero, ¿cuál es mi teoría? Yo creo que siempre ha estado la voluntad, pero al final como uno tiene que cumplir estos indicadores, te obliga de cierta manera a competir. Pero yo creo que aquí hubo un factor, mi teoría es que el factor fue la pandemia. Yo diría que posterior a la pandemia había mucho interés de volver a juntarse, de volver a reunirse. El haber estado encerrado tanto tiempo, entonces estuvimos encerrados muchísimo, muchísimo tiempo. Y en ese proceso donde todos estábamos tratando de adaptarnos a lo digital, nos empezamos a colaborar mucho. De, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis trabajando con tu startup? ¿Cómo estáis viendo ciertos flujos? ¿Cómo estáis manejando tu equipo? Y ahí empezó una colaboración súper desinteresada, más de proceso, más humano. Y cuando ya pudimos salir un poco de la cuarentena y empezar a juntarnos, nos queríamos volver a ver, pero ya desde otra manera, desde una lógica mucho más colaborativa. Y ya empezar incluso a dejar los sombreros de lado, ya no juntarse con Pepito porque trabajaba en cierto lado, sino que te juntabas con Pepito porque tenía un propósito detrás que era similar al tuyo. Y yo te diría que eso es lo que hoy día está pasando en Conce, que incluso estamos viendo cómo diferentes personas van cambiando de sombrero, se cambian de trabajo, diferentes universidades, diferentes empresas, pero al final tú lo sigues viendo porque el propósito que tienen detrás es apoyar a la comunidad de emprendedores y emprendedoras. Entonces ahí es cuando empieza a cuajar y empieza a tomar la fuerza, creo yo, que está teniendo hoy día cada vez más Bio. Oye, Emilio, bienvenido al programa. Hace un par de semanas me tocó estar en Conce y escuché ahí a Pablo Catalán de la UDEC, que hablaba del proyecto este distrito de innovación, que no me acuerdo si eran 4 o 7 hectáreas donde van a instalarse empresas, laboratorios, startups. ¿Cómo crees tú qué tan relevante va a ser ese distrito para impulsar aún más esto que están haciendo ustedes? ¿Y cómo cree, qué es lo que están viendo ustedes en ese distrito en el futuro? Sí, mira, yo creo que respondiendo a la última pregunta, yo creo que ¿qué es lo que estamos viendo como ecosistema? Es soñar en grande. Hoy día estamos en Concepción, de hecho, justo hoy día, ayer, hoy y mañana estamos viviendo un festival muy grande con speakers internacionales y estamos viendo que cada vez el ecosistema está pensando en grande. Y creo que el distrito de innovación, que ahí en el caso de Pablo Catalán tiene una súper buena referencia, que es el Distrito de Innovación de Georgia Tech, es algo que nosotros tenemos todos los elementos dentro de BioBio para tenerlo. O sea, tenemos academia, tenemos industria, tenemos startup, capital humano, tenemos todo para tener un espacio. Y ese espacio es lo que hoy día está faltando, un espacio donde nosotros nos podamos juntar a conversar, donde se congregue toda la comunidad que está trabajando en innovación, que está trabajando en emprendimiento, que está trabajando en investigación, y donde puedan confluir proyectos comunes, porque hoy día hay una bandera que están portando diferentes universidades, incluso asociaciones gremiales, que es, oye, dejemos de pensar en ciertas cosas de manera individual y hagamos proyectos colectivos que ayuden a darle resolución a problemas, pero faltan efectivamente esos espacios donde nos podamos congregar. Y además aquí hay algo que es aún más importante, como a juicio propio, que los distritos de innovación también hacen conversar a la comunidad con estas temáticas. Porque hoy día esto pasa detrás de cuatro paredes, por los cowork, con las universidades, que la ciudad en sí no tiene acceso, o sea, solo las personas que están bien, bien dentro de las temáticas. Pero cuando se arma un distrito, cuando las personas caminan por una calle que saben que están dentro de un distrito de innovación, ya lo empieza a hacer parte de la ciudad y por ende la comunidad se empieza a vincular con tal. Y yo creo que ese es hoy día el llamado, empezar a vincular a la comunidad, a aquellos que no están conectados y que puedan ver y entender la importancia de lo que se está haciendo a nivel de innovación y emprendimiento en la ciudad y cómo eso al final beneficia la calidad de vida de todos quienes lo habitamos. Oye, y en ese sentido, Emilio, porque lo que han hecho ustedes, yo siempre lo tomo como ejemplo, como a nivel regional, ustedes también Antofagasta está tratando de hacer algo similar también. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que darían a otras regiones que lamentablemente se han visto un poquito más lentos en sus procesos? Y vemos que hay regiones que tienen un potencial tremendo. Siempre lo digo, la región del Maule tiene un cordón agroindustrial bien interesante,
tiene empresas en la región, pero cuesta a veces como hacer el remesón. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes o qué cosas les funcionaron? Puede que no funcionen en todas las regiones, pero ¿cuáles fueron las que funcionaron para ustedes? Sí, mira, yo creo que hay hartas. De hecho, ayer lo estábamos conversando en el marco de este mismo encuentro que se está haciendo actualmente en Conce. Pero yo creo que la primera, que ha ido funcionando cada vez mejor y tiene relación a lo que decía el Pablo al principio, tiene que ver con la especialización. En el sentido de dejar de todos tener. Uno, mira, nosotros que trabajamos con emprendedores siempre hablamos de, oye, la propuesta de valor, qué sé yo, pero al final uno como institución se la deja de lado. Es como, sería al final uno más. Y yo creo que en Concepción, o el viaje, por ejemplo, que tienen los emprendedores en las diferentes instituciones que los apoyan, se está dando porque hay instituciones que son más especializadas en etapa temprana, otras que son más especializadas en etapa, o sea, o en lado de investigación, otras que están más enfocadas en aceleración. Y yo creo que el camino que se está buscando hoy día seguir adelante es esa. Después, oye, si ya tengo, no sé, un grupo, un hub de emprendedores que están en salud, ¿a dónde ocurrir? ¿O dónde, si hay otros de biotecnología, a dónde pueden asistir? Yo creo que una es como empezar a especializarse. Y lo otro que tiene que ver con conversas que estamos teniendo actualmente, ya más alineado con la academia y con la industria, es la colaboración, pero la colaboración real, que se involucra a dejar un poquito los egos de lado y compartir la información, porque de repente podemos tener una industria X que tiene una tecnología desarrollada, probada y testeada y que está resolviendo su problema y esa puede aplicar a la empresa que está al lado, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no poder disponer de esos procesos y compartir más allá de cómo pueda o no afectar en el core del negocio, sino que al final estamos todos tratando de remar por impulsar a la región? Y yo creo que eso es lo que se está viendo harto hoy día. Al final, actualmente, por ejemplo, se está proponiendo hacer un catastro real, porque existen algunos, de todas las capacidades tecnológicas que tiene la universidad, o sea, perdón, la región, pero a nivel de industria, a nivel de universidad, hasta a las mismas startups que existen, para ver de qué manera podemos empezar a ver las brechas que existen y cómo nos podemos empezar a colaborar a partir de lo que tiene el uno, te colabora con lo que tiene el otro. Y yo creo que esas son las miras un poco cuando hablamos de articulación ciudad, es como ver lo que tiene, ver lo que nos falta y cómo todos nos vamos nutriendo de lo que tiene el de al lado. Oye, Emilio, volviendo a los eventos, cuando yo fui a Conce, a Medellín Conce, mucha gente no me creía después cuando volví, como que vuelves de la provincia y decía, visto, fue como una especie de Woodstock de Nación Emprendimiento. Yo le contaba y contaba en mi oficina acá que me encontré con mucha gente que venía de Los Ángeles, de Chillán y que había arrendado departamentos para quedarse y ver, y emprendedores que de alguna forma uno podría decir muy de base, muy aprendiendo, y que yo les preguntaba qué está haciendo acá y me decían, sabes que todo vengo a inspirarme. Cuéntanos un poco, porque tuvo mucha épica ese encuentro en Conce, y danos un poco números, cómo fue no sé, po, qué sacaron como conclusiones y resultados de todo lo que se hizo esa semana. Sí, sabes que Pablo, lo que tú decís es como que estuvieran hablando de mi hijo, como que me siento tan orgulloso de eso. De hecho, yo me acuerdo que el último día cuando terminó el Made in Conce veía en Instagram personas que estaban en el aeropuerto, así como volvemos a nuestra ciudad. Y es súper mágico eso que pasó, porque hemos hablado mucho estas semanas del Made in Conce, hacia dónde va. El Made in Conce es una semana de innovación y emprendimiento de la ciudad. Y es una semana que lo más bonita es que es súper colaborativo y todos se sienten parte. Todos sienten que son en parte un poquito de los gestores de este festival, como hacia dónde lo queremos llevar. Y es una semana donde nosotros ponemos a la disposición de la comunidad contenido. Y contenido sí súper guiado en torno a las brechas que tenemos como ciudad. Pero yo creo que la magia del Made in Conce es el sentido del entorno donde estamos. El Made in Conce es una semana donde se hacen un montón de actividades en diferentes lugares. Fueron este año 19 actividades repartidas en 5 días, donde fueron más de 2.000 personas. Y de hecho digo más de 2.000 personas porque hay un evento que no pudimos tener la trazabilidad, entonces yo creo que fueron entre 2.300 personas las que estuvieron finalmente recorriendo esa semana. Y que tiene una lógica del sentido del entorno, de que las personas van y conocen la Universidad de Conce, conocen la Universidad Católica, conocen el Duoc, conocen diferentes espacios que tiene la ciudad, y además, y que todos se ríen, pero Concepción es una ciudad creativa, Concepción es la ciudad del rock, y por ende tiene hoy día súper buenos bares, tiene súper buenas bandas, entonces nosotros lo que cuidamos mucho es la identidad que tenga esta semana, de que todos los días podamos terminar en bares de la ciudad, en diferentes lugares, que los puedan conocer. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es que no vayamos a puras instancias donde vemos al relator que nos inspira de lejos en un escenario, que oye, que ganas de hablar con él, sino que después que estuviste todo un día lleno de charlas, podamos terminar tomando una cerveza en uno de los bares de la ciudad.
Y yo creo que ese es entendimiento del entorno, de conocer Conce y empaparse con la cultura penquista, es lo que le va creando un poquito esta identidad al Made in Conce, y donde, como te decía hace unos minutos, nosotros ya lo estamos planteando como festival. O sea, ya estamos empezando a ver cómo lo hacemos para el próximo año, pero con una lógica de articular ciudad y una lógica de que todos se sientan parte. Oye, y en relación a eso, ¿cuál es la diferencia con Suma Bio Bio o cómo se complementan? Porque Suma Bio Bio lo organiza IRADE, ¿cierto? Sí, tal cual. Sí, mira, yo creo que hoy día estamos en una búsqueda de poder empezar bueno, las conversas que hemos tenido es cómo empezamos a articular esta oferta ciudad. Y eso tiene que ver con si estos programas que son a veces financiados con fondos netamente públicos van a tener continuidad, porque a veces quedan como eventos de un solo año que no tienen réplica. Entonces, estamos hoy día en esas conversas para ver de qué manera podemos armar una oferta de que la gente sepa, oye, es que este mes en Conce pasa esto, y empezar a ordenarlo para que la gente que quiera venir de afuera pueda saber con qué se va a encontrar. Y cómo conversan, yo te diría que el Suma, por ejemplo, es un encuentro que está enfocado en instalar competencias en jóvenes talentos. Es la culmine de un proceso formativo que llevan muchos, muchos meses, 100 jóvenes de las 3 provincias de Concepción, para aprender de innovación y emprendimiento, y culmina con esta feria donde mañana o sea, los participantes van a presentar propuestas de solución a desafíos de innovación, y por eso se hace esta cumbre. A diferencia de lo que hacemos en el Made in Conce, que como te digo tiene una lógica más de articular, como todos los participantes, cada uno de los participantes del ecosistema lidera una actividad, y sobre todo un eje que es el que más queremos desarrollar, que es el de industrias creativas, y las conversas hoy en día son cómo nos podemos vincular, por ejemplo, con el Festival Rock en Conce, cómo podemos empezar a vincularnos con el Festival de Cine de Leu, entendiendo que estamos en una ciudad creativa, y la creatividad es la herramienta habilitante para el desarrollo de la innovación. Oye, Emilio, ¿y cuál es el siguiente desafío que van a tener ahora en este ecosistema? Porque a nosotros, tanto Pablo como a mí, nos toca asesorar a hartos emprendedores, pero hay algo que todavía seguimos viendo. A pesar de este desarrollo que está teniendo algunos ecosistemas regionales, igual los emprendedores después de cierto tiempo se terminan instalando en Santiago, y eso atenta contra lo que nosotros muchas veces hablamos del desarrollo, de la descentralización. ¿Están apuntando a algún desafío para que esos emprendimientos no tengan que venir a Santiago, que se desarrollen allá y generen empleos también en la región? Sí, mira, acá hay cosas que se están dando que son súper bonitas, súper genuinas. En el Made in Conce el año pasado se creó una mesa de gobernanza de innovación y emprendimiento que es voluntario, que es sin sombrero, o sea, las personas que quieran participar van como personas. Y actualmente esa mesa, liderada en cierta parte por Endeavor, que abrió oficina acá en Concepción, se adjudicaron un fondo donde todos estamos apoyando. Fueron más de 70 cartas de apoyo para ese proyecto, que está todo el ecosistema metido. Y el principal eje de ese proyecto, en línea 1, es hacer un diagnóstico, porque lo que nosotros estamos buscando es ver efectivamente lo que tú decías, Fernando. O sea, hoy día tenemos todo esto que nos falta. Yo tengo más o menos claro qué es lo que falta, y que falta inversión. Falta que metamos lucas, y falta poder apoyar a las startups de Concepción a generar tracción, faltan números. Pero en Concepción no tenemos ningún corporate venture capital, o sea, tenemos algunas redes de inversión, pero que no invierten solamente en Concepción, pero falta que el privado, que los inversionistas metan lucas más duras a las startups, que les pueda ayudar a dar un poquito de velocidad. Han habido varios intentos, pero ha costado mucho. Entonces yo creo que a nivel de apoyo al emprendimiento, el lado va por ahí, y cómo efectivamente la industria ayuda y habilita a las startups a que puedan generar esa atracción comercial, a que dejemos de pilotear y nos transformemos en proveedores, como que para allá va el salto un poquito que tenemos que dar. Oye, se nos pasó, pero volando, esta primera parte ya de nuestra conversación, y nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical. Partimos un pelito más tarde hoy día, así que nos vamos a nuestra primera pausa musical, comercial, perdón, pero nos esperan porque volvemos pronto y retomamos la conversación con Emilio Hernández de InWork. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.